Tenemos entonces diferentes tipos de transporte de membrana. Para los medicamentos, el tipo de transporte más importante es la difusión simple. En la difusión simple, el medicamento va a atravesar las membranas y va a pasar de un sitio a otro por medio de los fosfolípidos. Ese proceso se va a presentar con el transporte pasivo. En el caso del transporte pasivo, el medicamento va a pasar de un lado a otro a través del fosfolípido, de donde hay más a donde hay menos. Entonces se mueve del lado donde hay más hacia el lado donde hay menos. Ahí hablamos de transporte pasivo. Depende del gradiente. Gradiente va a pasar de donde hay más a donde hay menos cantidad de medicamento. Y en los procesos de transporte pasivo no se requiere transportadores, una proteína que mueva el medicamento de un lado a otro, ni se requiere gasto de energía, no se requiere ATP. Entonces los medicamentos en su mayoría, cuando hablamos de absorción, paso a la sangre, distribución, sangre a tejidos, van a tener difusión simple y procesos de transporte pasivo. También tenemos, pero más para la parte de eliminar el medicamento, para sacarlo, procesos de transporte activo. En los procesos activos se requiere una proteína que mueve el medicamento de un lado a otro. Se requiere gasto de energía, gasto de ATP. Y los procesos activos son contragradiente. En esos casos se va a mover el medicamento de donde hay menos hacia donde hay más. O el medicamento va a tener una característica que no le va a permitir atravesar la membrana. Entonces generalmente se ven más los procesos de transporte pasivo, específicamente difusión simple. En el proceso entonces de difusión simple, el medicamento pasa a favor de gradiente. Es un medicamento, es una sustancia, es un principio activo lipofílico. Puede atravesar a través de los fosfolípidos y ahí se va a estar moviendo de un sitio a otro. Hay otros tipos de transporte pasivo, sí, en cierta medida, y es la difusión facilitada. En la difusión facilitada, la molécula tiene gradiente, pero por las características no es capaz de pasar. Entonces puede requerir un transportador o se puede pegar a otra molécula que sí pase fácil y eso se denomina un cotransporte. Eso con medicamentos casi no se ve. Pero por ejemplo está el cotransportador sodio-glucosa, que es para entrar la glucosa a ciertos sitios. Los transportadores GLUT. Eso es un tipo de cotransporte. Tanto el sodio como la glucosa tienen gradiente, pero la glucosa es muy grande, no es afín con los lípidos. Se pega del sodio, aprovecha ese gradiente y así pasa. En el transporte activo vamos a tener una proteína que va a estar moviendo la molécula y se va a requerir gasto de energía para que esa proteína vaya pasando la molécula de un lado a otro. ¿De qué depende entonces el transporte?
Depende de qué tan liposoluble sea el principio activo o la molécula. Ahí hablamos de coeficiente de partición o liposolubilidad. Segundo, de si la molécula es grande o es pequeña. Cuando tiene bajo peso molecular, va a pasar más fácil. Tercero, si la molécula tiene o no tiene carga. Las moléculas sin carga, son las que atraviesan más fácil la membrana. Y en el caso del transporte activo, si hay transporte con un transportador, movilizo la molécula con un transportador, la disponibilidad del transportador y si se requiere un ATP, disponibilidad del ATP, gasto de energía.